Elvira Lisiaga, leyendo Las Vigilantes, una de las cosas que más me sorprendió es que era buena la novela, porque Gracias. ahora hay un montón de chicas que sacan un montón de trabajos y bueno, a veces no son tan buenos, ¿no? Yo no creo mucho en el boom de la mujer latinoamericana, me parece a mí que hay muchísimos escritores también, pero que hay como una moda también ahora en ver a las escritoras. Lo que sí es cierto que Las Vigilantes me resultó muy buena y por otro lado también pensaba yo en este recurso del yo, digamos, ¿no? ¿Cómo te Claro. has llevado tú y cómo ves todo lo que te he dicho hasta ahora? Bueno, muchas gracias por compartirme que te gustó, porque bueno, una escribe a solas por años y luego se tira al vacío sin ver y que sea lo que Dios quiera y entonces cuando a punto a alguien le gusta, valió la pena. Bueno, tu pregunta es muy interesante porque efectivamente es una novela narrada por un yo bastante consciente de sí mismo, un yo que además le gusta mucho ir a terapias, entonces está bastante trabajado con ella misma y es un yo que escribe, aunque está fracasando en su escritura, cosa que también me interesa, el fracaso en general, pero también en la escritura. Entonces, esta voz que escribe, se cuestiona y cuestiona el mundo que le rodea. Y bueno, es una novela que nació en un taller de autobiografía, aunque la novela no es nada autobiográfica. Es autobiográfica en lo concreto, en las descripciones. Se parece a mí, se parece a mi madre, se parece a mis tías, se parece a mis amigas, se parece a personas que he conocido, en los gestos, en los pensamientos, en el desarrollo de personaje, pero bueno, la trama es una ficción. Entonces, claro, hay un yo que nació como un juego de ver yo qué tenía que contar en este taller y, y empezó siendo bastante autobiográfico hasta que de pronto despegó y ya en la reescritura se inundó de ficción y fueron saliendo las anécdotas más personales porque fui volviéndome, creo o espero, capaz de crear a otras personas que no eran yo. Eso es muy cierto, pero también es un yo que desde el principio agrega un poco la ficción, porque jamás se descontrola, digamos, ¿no? Es un yo muy controlador, que está todo el tiempo viendo qué pensar y qué escribir y qué hacer, digamos. Sí, sí, hay una conciencia absoluta de todo, de los movimientos de la narradora, tanto como de las coprotagonistas, y es cierto que es un yo bastante silente también, es decir, todo lo que no dice forma gran parte de la trama y todo lo que ella interpreta de los silencios de las otras también. Y es una Mm. novela bastante blanco en las páginas, en donde yo espero que los silencios formen parte de la historia tanto como el texto. Y parte del silencio es controlar la narrativa. Ujú. Por otro lado, también es una conversación con la madre de uno. A veces a mí, que están todas estas novelas de maternar, a mí maternar me suena a mi madre, digamos, no, no a que yo fuera precisamente una madre que no he tenido hijos, precisamente porque analizar esta relación tan importante para uno es muy complejo y uno la va a llevar hasta la muerte, digamos. Claro, claro. Escribiendo esta novela yo además me convertí en madre Ujú. y cuando una se convierte en madre, la relación con la madre propia cambia totalmente. Claro. Son nuevos reclamos, nuevos afectos, nuevas empatías, nuevos corajes y se complejiza bastante. Y esta novela empezó, esto en realidad creo que no es importante, pero empezó siendo una especie como de reclamo brutal a mi madre, donde yo estaba enojadísima y la narradora estaba enojadísima. Y luego cuando empezó a volverse una ficción, entendí que en realidad la narradora tenía sus propias carencias que no son las mías, Ajá. pero yo empatizaba bastante con ella porque todas, todos, en algún momento nos hemos sentido parcial o mucho más abandonados que otros. Todos tenemos heridas de infancia,
todos hemos sentido que eventualmente el amor que recibimos al principio es desplazado a otras personas, a otros intereses y que uno tiene que empezar a buscarse cómo sustituir ese amor. Entonces, ese rito de paso es por el que gran parte de la problemática de la narradora se solidifica, digamos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices. Una de las cosas que a mí me pasa con mi madre, que ya murió hace 16 años, es precisamente ser muy celosa de los nietos, ¿no? Digo, Claro. cómo hablan de mi mamá? O sea, mi mamá es como mía, ¿no? Y en ese sentido, creo que das en el punto de lo que es una madre ideal y lo que es una madre real, digamos, ¿no? Que nos cuesta a nosotros mucho, a todos, yo creo, nos cuesta mucho aceptar la madre real, ¿no? Claro, sí. Y no volvemos, o bueno, yo nunca tendré, a ver, espero que esto se pueda editar. Yo nunca voy a, no, otra vez. Yo nunca me había enfrentado a eso que estás mencionando, Ujú. a la exigencia de la madre ideal que yo tuve con mi madre, hasta que ahora sé que mi hija me lo va a exigir Claro, y que de alguna manera yo la voy a decepcionar y que claro, todo lo que hago por ella no será suficiente y sí, que de alguna manera voy a no poder abarcar todo lo que ella necesita. Entonces, claro, eso es nuevo para mí y genera una de estas empatías que te decía. Y en la novela a mí me interesaba mucho explorar dos facetas de la maternidad. El deseo de no ser madre, incluso estando embarazada, y la ambivalencia de tener un embarazo no deseado, pero estar embarazada, cosa que es de las cosas, incluso mucho antes de ser madre, que me han intrigado, ¿no? Me parece como de las situaciones más específicas e interesantes, ¿no? Estar embarazada y no desear ser madre, porque también lo puedo entender, desde luego. Y a la vez digo, ¿cómo es posible? Cómo se gestiona esa contradicción? Pero, por otro lado, también me interesaba mucho la madre que ya fue madre y que ya no quiere ser madre, porque está cansada, está harta, no necesita que nadie más le pida nada y necesita empezar a cuidarse a sí misma, ¿no? y también las madres que quieren ser madres, ¿no? Que, bueno, yo tengo amigas que han tenido hijos por probeta, digamos, porque no tenían al lado un compañero Claro, claro, y claro. han Si tenido quieres ser hijos madre a porque, pesar de todo. a pesar de todo, ¿no? En ese sentido me Sí. parece que la ficción ocupa un lugar importante, digamos, ¿no? En esta madre ideal, en cómo ser o cómo no ser, tú dices, bueno, apareció la ficción y empecé a darme cuenta de lo mucho que sentía la protagonista de la ficción, digamos, ¿no? Claro, fue importante que todo empezó como un desdoblamiento Claro, bastante autobiográfico y muy vomitado terapéuticamente casi. Y después de mucho tiempo la novela me empezó a mostrar otras personas que no necesariamente tenían que ver con lo que yo había vivido, que todas estas personajes yo las conozco, o sea, yo las he visto a las tres y en muchas mujeres y me interesan. Entonces, por eso me tomó un largo camino llegar a ellas. Yo siempre digo que me tardo personajes en llegar al personaje que yo quiero, como que antes escribía a otras personas y luego me di cuenta quién realmente me interesaba. Y, y fue muy interesante darme cuenta que la novela que yo tenía en la cabeza dejó de ser realmente la novela que estaba en el papel o en el documento. Y hubo un momento, varios momentos en donde tuve que enfrentarme a la novela que había escrito sin proponérmelo y entonces sí decir como, bueno, aquí hay una novela que no es la que yo quería escribir, pero que es una que ahora quiero escribir, ¿qué claro. necesita? ¿Cuál es su vocación? La brevedad, la expansión, los silencios, el contarlo todo, la actualidad, el pasado, el futuro, ¿no? Y entonces ahí empezó como el verdadero trabajo de escritura porque todo lo anterior había sido como un año
de de sacar escribir, cosas, ¿no? de sacar y Probablemente, sacar y ¿no? sacar. Sí, sí. Ahora, ¿siempre quisiste ser novelista, Elvira? Eh, no lo sé, qué interesante, no lo sé. Creo que me gusta más ser novelista que cuentista. Ujú, ujú. Eh, Cuando era joven publiqué un libro de cuentos que yo pensaba que porque en el cuento ves el punto final, todo el trayecto es mucho más llevadero porque No. sabes lo que pasaba, y sin embargo el Sí, desafío me parece bastante más interesante. No interesante, sino intrigante, como que sí. hay realmente muchos caminos para llegar a ese final y, y bueno, en cualquiera de los dos casos, tanto en la novela como en el cuento, cuando uno acaba, no llega al final de la historia, sino al final del límite que tú tienes para contar esa Claro, historia, ¿no? Pero lo cierto es que me divierto mucho más haciendo novela. Esta novela la escribí en una comunidad de escritoras que se llama Escribir es un lugar, donde nos juntábamos todas las mañanas a escribir por Zoom a partir de la pandemia, ujú, y lo pasé demasiado bien. ujú, Eh, pues porque puedes explorar mucho y luego si no te gusta borras. Yo a esta novela le borré 100 páginas. ujú, ujú. Entonces, el camino lo disfruté bastante más que con un cuento que siento que estás siempre con una cosa mucho más, eh, no sé, como que se necesita otro talento que yo creo que se desarrolla, pero que tiene que ver con lo específico, Sí, con lo puntual, con la proporción exacta, ¿no? Como que estás ahí haciendo una especie de matemática, de ciencia ahí con el cuento, que con la novela no. La novela de una versión a otra puedes tener otros personajes, luego ya los mataste, luego metes otro. Como que el camino me parece muy, muy divertido. ujú. También es cierto que el cuento es como una bomba y puede explotar en cualquier momento, digamos. En cambio, la novela te permite ir y venir, digamos, por ese camino, digamos. Claro, Es un sí, poco sí, es eso. cierto. Ok. Sí, Y y bueno, además, ¿cómo no, ves, perdón. cómo ves las vigilantes? ¿Cómo la ves ahora que está en las librerías, que está siendo leída? Pues la verdad estoy contenta. Ajá. Estoy contenta. He recibido comentarios muy generosos como el tuyo, sin de ninguna manera esperarlo. Yo estaba convencida de que a nadie le iba a interesar y que yo iba a tener que explicar todo el tiempo que no me importa si no soy buena o si la novela no es buena, que igual a mí me gusta escribir y que yo escribo en un acto de total necedad, porque nadie me paga por ello, nadie me pide una novela, nadie, nadie me está persiguiendo para nada. Y ha sido una sorpresa, casi que me cuesta creerlo, que cada vez que alguien me dice que le gustó, que le conmovió, y luego me cuenta qué le hizo pensar de su propia vida, de su propia madre, de sus hijos, de sus orígenes y de cómo se llevan, sobre todo con las madres, que recibo muchos comentarios de eso, digo, wow, qué bien. Ajá, perfecto. Estoy contenta, la verdad. Perfecto. La última pregunta tiene que ver precisamente con la personalidad de esta protagonista, que me parece que a veces tiene como un orgullo así soberbia, ¿no? Digamos, Claro. algo que no tienes para nada tú, pero es como así, ¿no? Bueno, yo quería explorar a alguien que tuvo que ser grande muy pequeña, tuvo que crecer muy duro por lo que pasó en su historia, y que después esas herramientas de protección que le funcionaron para sobrevivir en un momento de tragedia ya no le sirven más. Y entonces se enfrenta a una vida adulta donde nadie va a resolverle la vida, y esa arrogancia que esconde mucha protección y mucho miedo se vuelve un obstáculo. Y también quería explorar, desde luego, cierta verticalidad, cuando uno cree que puede ayudar a alguien como si ese alguien necesitara que uno lo ayudara. Quería explorar si realmente podemos o no salvar a alguien. Nadie necesita ser salvada, ¿no? Ya. Entonces quería explorar
esa suerte de arrogancia, como tú dijiste, pero que en el fondo es estar completamente perdida y no tener norte y no tener sur, y que en el acto se nota que está necesitada de amor y que necesita relaciones profundas en su vida, y sin darse cuenta está cruzando límites de lo que sería el cuidado, gestos quizá feministas, ¿no? Me interesa mucho como ese momento en donde una cree que está haciendo algo por el otro y el otro no necesita que tú vengas a hacer nada por él, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades, Elvira. Muchas gracias, Mónica.